Vamos a conversar con Freddy Superlano, lo tenemos allá conectado vía Zoom desde Venezuela. ¿Cómo está, Freddy? Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Saludos, Miguel Ángel, bien, bien. Acá desde el estado Barinas, el día de hoy, ¿no? Ya mañana pues en la ciudad de Caracas. Muy bien. Mira, Freddy, escuchaste a María Corina Machado y los comentarios que yo hice, ¿no? Sí. Y hay movilización de venezolanos en el exterior. Hoy había venezolanos reunidos a las afueras de la Corte Internacional de Justicia allá en La Haya, haciendo sus manifestaciones de protesta y exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Y María Corina Machado ha dicho, bueno, lo que digo en público es exactamente lo que digo en privado y esto es lo que le he señalado yo al presidente Trump. Y dice, bueno, claro, quiero estar en Venezuela para dar, digamos, los puntos de directriz finales a algo que conduzca por vía pacífica a una verdadera transición y un verdadero cambio en Venezuela. ¿Qué está haciendo en estos instantes la dirigencia política y qué concibes tú está haciendo la dirigencia no partidista organizándose para el regreso de María Corina Machado? No, yo creo que tanto la plataforma unitaria como los factores que están dentro de la plataforma, pero que forman parte de todos esos partidos, conglomerados de dirigentes políticos que están comprometidos con la democracia en el país, están haciendo un trabajo articulado. No en vano presentamos nosotros hace cerca de un mes un plan, ¿no?, acerca de 8 pasos presentándose al país lo que sea la ruta política. Nosotros pues ya en el terreno, como tú bien lo sabes, nos hemos venido desplegando de hace ya bastante tiempo. Apenas yo salí de la cárcel, iniciamos un despliegue dentro y fuera del Estado, ¿no? Nada más el día de ayer, antes de ayer, estaban desplegados distintos dirigentes por todo el país. Y vamos a coincidir el día viernes en la ciudad de Barinas para hacer una gira pues también en el estado Táchira y otros 7, 8 estados más a lo largo y ancho de este tiempo, ¿no? Todo esto en función de qué. En función precisamente pues, de llevar el mensaje de María, por supuesto, prepararnos de manera organizativa, orgánica, sobre todo en todo el país y sobre todo, bueno, ante la lluvia de información que constantemente, ante la incertidumbre que siempre trata, por supuesto, el modelo gobernante de que reine, nosotros pues transmitir certeza. Yo creo que esas declaraciones que daba María allí, ¿no?, de que el tiempo de su retorno está en coordinación pues también con nuestros aliados y está en coordinación pues también con los factores internos acá en Venezuela, pues totalmente cierto, ¿no? Nosotros tenemos muy poco margen, Miguel Ángel, de cometer errores y por eso que las cosas que hacemos las queremos hacer en unidad, las queremos hacer bajo una coordinación estricta en cada movimiento y por supuesto con la mayor seriedad posible, ya que el venezolano pues no tolera pues ya más errores a estas alturas, ¿no?, del proceso de cambio que se vive en el país. Dime una cosa, Freddy, tú que estás en estos eventos seguramente te habrás de encontrar a alguien que lea noticias, si es que los apagones le permitieron acceder a internet o algo por el estilo. Y te podría decir hoy mismo, pero bueno, espérate un momentico, el presidente Trump acaba de decir que ya en serio está pensando convertir a Venezuela en el Estado 51. Entonces, para eso no hay que hacer elecciones, porque ya dejará como encargada de esa región del Estado 51 a la gobernadora Delcy Rodríguez. ¿Qué le responderías? No, yo siento que eso es más de la retórica a la cual acostumbra el presidente Trump, forma parte de su estilo. Los venezolanos pues nos sabemos independientes, nos queremos independientes. Valoramos mucho el trabajo y el acompañamiento que han hecho los Estados Unidos, y muy especial el presidente Donald Trump y también el secretario de Estado Marcos Rubio, pero tenemos una ruta muy clara, establecida. Sé que también ellos lo saben, ¿no? Más allá de mandar ese mensaje, que al final del día es decir, tengo control sobre Venezuela y Delcy hace lo que yo digo, también está claro, porque todos los sondeos de opinión así lo manifiestan, porque en Venezuela ya están representantes del cuerpo diplomático de Estados Unidos y seguramente pues también sus órganos de inteligencia de alguna manera pues levantan información, saben que el venezolano está dispuesto, ¿no?, a transitar ese proceso de recuperación económica de transición que valoramos, ¿no?, hoy ampliamente lo que significan los valores democráticos y por supuesto la independencia que nosotros mismos nos ganamos hace ya más de 200 años. Así pero te pregunto, Freddy, ¿realmente los representantes de Estados Unidos allí, porque vimos lo de los trabajadores la semana pasada, nuevamente un señor que ni siquiera les entendía mucho, porque tipo como que no hablaba español, pero no parece ser un funcionario ni de mediano ni de alto rango, les agarró unas carpetas a la gente de la coalición sindical nacional, ¿no? Y entiendo que a Laura Dogu le había solicitado
Juan Pablo Guanipa la posibilidad de una reunión y ella dijo que era inconveniente. Yo, como sé que se reunió con algunos alacranes, eso sí ocurrió con Laura Dogu, pregunto, o sea, ¿realmente las autoridades de Estados Unidos están tomándolo en cuenta al grupo de verdadera oposición, de real oposición de la plataforma unitaria, los que están alineados con la decisión de alrededor del 90% de los venezolanos, o qué es lo que es? No, sí existe. Es algo que, por supuesto, que no puede divulgarse, ¿no? Los momentos, ni cómo, ni en qué instancia. Pero por supuesto que sí existe acercamiento, intercambio de información y que todo el mundo pues está claro, ¿no? De quiénes representan los verdaderos valores democráticos en este país, ¿no? Y sin embargo es algo que nosotros hemos llevado con mucha cautela, ¿no? Para evitar cualquier tipo de malentendido o que se produzca pues cualquier cortocircuito, ¿no? En este proceso que es tan delicado. Muy bien, yo quisiera que veamos esta información, todos los portales obviamente hoy lo publicaron, y de nuevo la deshonestidad con la que se hablan de estos muertos, del grupo de presos políticos o no, pero muertos en cautiverio, en manos del Estado, que debería cumplir la responsabilidad de garantizar la integridad de sus privados de libertad. Dame por favor la publicación de Infobae, si eres tan amable. Ahí está, mira. Murió bajo custodia preso político José Manuel García Sabino y reaviva los reclamos de justicia en Venezuela. Ahí está. Leo, la organización Foro Penal informó sobre el fallecimiento del ex concejal chavista que fue detenido después de denunciar casos de corrupción en el gobierno local de su mismo partido. Había denunciado casos de corrupción y dicen, fue encontrado muerto. Bueno, esto realmente no resiste, digamos, más tolerancia, me parece a mí, Freddy. Tú habías acudido a sedes internacionales allá en Caracas, de organismos internacionales allá en Caracas, pidiendo una intervención seria sobre las cárceles y tal. Luego sobrevino lo de Quero, luego tenemos este caso. Yo quisiera una palabra tuya al respecto y por favor recréame ahí con el tema de el nuevo preso político muerto. Mira, Miguel Ángel, desde el año 2015 hasta la fecha, cuando yo introduje este documento ante la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, la cifra era de 500 presos que habían muerto bajo la custodia, en este caso, por supuesto, del modelo gobernante. No teníamos todavía la certeza, como ahora se tiene, de la muerte de Víctor Hugo. Es decir, son 16 hasta la fecha y recientemente serían 17 personas que han muerto bajo la custodia de estas personas. Por eso nosotros le hacíamos la exigencia a la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué haces la distinción dos veces? Sí, de Cruz Roja Internacional. ¿Por qué no la Cruz Roja? Porque no hay confianza con la Cruz Roja venezolana, ¿no? Y por eso hemos querido acudir, que sea la Cruz Roja Internacional, pues quien pueda solicitar entrar a las cárceles venezolanas. Yo te comenté, Miguel Ángel, en nuestra última entrevista, de que ahí habían personas, por ejemplo, en el Rodeo 1, donde yo estuve preso hasta hace poco, que habían personas allí con enfermedades terminales, y te dije, mira, hay una persona que tú conoces, que creo que fue diputado contigo en el año 2010 al 2015, que es el diputado Mazuco, sí, quien es enfermo, pues, paciente oncológico, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasó con Víctor Hugo? Yo recuerdo que estando yo en la cárcel del Rodeo, cuando apenas salí de prisión, una periodista me pregunta si yo conocía a Víctor Hugo. Yo le dije que no tuve la oportunidad de conocerlo, y alguien a mi lado me dijo, no, yo sí lo conocí, estaba enfermo en la fecha tal y el año tal, ¿verdad? Entonces, bueno, mucha es la gente que muere de mengua, como murió Alfredo Díaz también, por cierto, quien ya había tenido un infarto meses antes, semanas antes de que tuviese este hecho fatídico también que acabó con su vida. Es decir, esto pasa con frecuencia porque son indolentes, esto pasa porque no creen cuando un preso pues manifiesta sentir ciertas molestias, esto pasa porque creen que cualquier situación que se presente, en este caso, bueno, es una excusa más que tiene un preso para entonces salir de la cárcel y no se le da el tratamiento. Es decir, prefieren que los presos políticos allí pues mueran de
de mengua antes de darle cualquier tipo de medida que lo saque de la cárcel. Y es por eso que nosotros, lamentablemente, estas cosas que pasan actualmente, bueno, hacen que esto tome volumen, ¿no? Dentro y fuera del país, por lo que se vive en las cárceles venezolanas, forma parte, ¿no? de esa tortura que se está dando sistemática, que aunque bien no están siendo torturados, ¿no? Golpeados físicamente, estás de alguna manera dejando que las personas pues mueran de mengua, aquellos que tienen cuadros de salud como los que te acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Y es por eso que hemos hecho la reiterada denuncia en distintas oportunidades ante la oficina del Alto Comisionado, ante la Cruz Roja Internacional. Pero, le pedimos pasa? también a la Mira, iglesia que hay algo, porque son venezolanos que están muriendo en esas cárceles. Hay algo que a mí me escandaliza, ciertamente, ¿no? Porque cuando estás hablando del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la oficina que tiene algunos funcionarios allí, ¿no? Cuando estamos hablando de la Cruz Roja Internacional, en fin, se supone que estamos invocando la actuación de gente distinta a los criminales que desgraciadamente siguen en el gobierno, pero, oye, si hay procuras de actuación, pero no los dejan actuar, por lo menos eso lo deberíamos saber, pienso yo. Te pregunto, ¿ellos han procurado actuar y están siendo saboteados por el régimen? ¿Eso está ocurriendo? Se han procurado actuar. ¿Ah? No, sí lo han hecho, Miguel Ángel, sí lo han hecho. En privado, tú sabes que ellos públicamente pues no pueden decir estas cosas, pero en privado te manifiestan que han solicitado en reiteradas oportunidades y el gobierno, el Ministerio de Penitenciaría o el Ministerio de Relaciones Interiores no les han permitido el acceso a las cárceles del país, pero sí han hecho las gestiones para intentar acceder, ¿no? Para entrar a las cárceles venezolanas sin ningún éxito. Siempre pues con una respuesta ambigua o simplemente un no, pero no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Lo han manifestado en reiteradas oportunidades. Pero perdón, dado el momento, porque yo puedo entender por razones humanitarias que ellos, pensando en las reales víctimas, en las más importantes víctimas, digan, no ventilemos esto, X, Y, porque quizás entonces se va a demorar más el asunto, y obviamente la vida y la atención de los enfermos son lo más importante y la integridad de los presos políticos es lo más importante y tal. Pero llega un momento en que es tal la explosión de casos como lo que acabamos de ver de este ex concejal chavista allá mismo en Anaco, Estado Anzoátegui, y los otros casos que hemos visto que uno dice, bueno, pero alguien tiene que pegar el grito al cielo, algo lo tiene que decir desde la ONU, desde la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el señor Volker Turk, alguien tiene que hacer un reclamo. Fíjate en esto que te voy a colocar en pantalla. Dame por favor el diagrama que publicó tal cual, la infografía de la cadena de culpas y responsabilidades. Los que están en rojo tenían relación directa. Acércate un poquito, vamos con los del rojo primero. Julio García Zerpa, óyeme, más bien a Julio García Zerpa lo felicitó, no por la muerte de Víctor Quero, no sé por qué Carrizo lo habrá felicitado, el viernes en la noche o el sábado en la noche, Delcy Rodríguez. El ministro de Asuntos Penitenciarios, Alexandre José Martínez Endeiza, director del Rodeo 1. Aquí tenemos a Daniel, Daniel Ramírez Herrera, defensor público general. Bajo. Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo, en el que era. Tarek William Saab era el fiscal general del Ministerio Público. Luis Felipe Cádiz, fiscal 67 del área metropolitana de Caracas. Esta mujer, Dionita Coronado, defensora 3 de la Defensoría Delegada del área metropolitana de Caracas, había emitido un comunicado diciendo que Víctor Hugo Quero estaba en el Rodeo 1 cuando ya lo habían matado, digo yo, y lo habían enterrado. Carlos Liendo, juez del Tribunal Segundo de Control. Pero vete ahora a la franja de amarillo. Sabían y no hicieron nada. Diosdado Cabello, Douglas Rico, el del 6CPC, Lisbeth Moreno, directora del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, Luis Montaño, director del Hospital Militar Universitario Carlos Arévalo, donde supuestamente llevaron a Víctor Hugo Quero. Y eso es el caso de Víctor Hugo Quero nada más. Te pregunto, con todos estos nombres y apellidos, Freddy, ¿qué se puede hacer para que la impunidad no termine de matar 1000 veces a Víctor Hugo Quero y a todos los que han muerto bajo custodia? No, hacer la denuncia correspondiente, Miguel Ángel, independientemente que las instituciones respondan a ello. Yo creo que el Comité de Víctimas pues, está haciendo lo propio, también el propio Foro Penal y otras instituciones que están al frente de esta lucha, que nos han doblegado más allá de la persecución que ha existido en los últimos años. Porque en algún momento tiene que existir justicia en este país, tiene que quedar constancia de la exigencia que se hizo allí y de la denuncia. Este señor, el director de esta cárcel, quien tú mencionabas allí, el seudónimo que utiliza dentro de la cárcel es Pater, ¿no? Siempre carga una capucha,
sea, poco le ves la cara. Pude reconocerlo cuando vi la imagen esa que tú publicabas, ¿no? Y quien es el responsable de la salud de los presos en este centro, el Rodeo 1, donde muere Víctor Hugo, es alguien que tiene como seudónimo el Tigre, ¿no? Que son los seudónimos que utilizan. Bueno, y yo estoy seguro que más de una de las personas que liberaron están claros en poder identificarlos y señalarlos. Yo creo que estas son las cosas que hay que hacer para que se llegue para el final del día en determinar hechos de responsabilidad de quienes están, pues, por supuesto, que ya son los responsables de la muerte de Víctor Hugo, y que se pueda evitar. Yo creo que lo más importante de esto, Miguel Ángel, aparte de conseguir los responsables, es evitar que pasen este tipo de cosas. ¿Qué van a esperar? Que se les mueran otras personas que están allí, que tienen cuadros bastante complejos. O sea, ¿qué van a esperar? ¿Hasta cuánto? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos más tienen que morir para que dejen entonces que estas instituciones puedan entrar a las cárceles, para que se pueda el tratamiento correspondiente a las personas que tienen enfermedades terminales? ¿Cuántos más tienen que morir para que una vez por todas la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras más puedan entonces publicar un informe donde hagan estos fuertes señalamientos con lo que pasa en las cárceles venezolanas? Esa es la interrogante que uno se hace, y sobre todo, bueno, la exigencia que también se hace. ¿Por qué acudimos nosotros a estas oficinas? Porque sabemos que las instituciones acá ni siquiera nos van a recibir, ¿no? Entonces lo hacemos con estas instancias, pero no hay que dejar de hacer ese ejercicio, ¿no? Esa diligencia que, por supuesto, pues, en algún momento pues, tiene que tener respuesta. Ojalá esta supuesta investigación que se está desarrollando pues, no sea para tapar, ¿no?, responsabilidades, sino que sea también para llegar a quiénes son los responsables de este caso. Y que, como te lo dije anteriormente, no se repitan otras personas que sabemos que estando allí en la cárcel, que están todavía presos y que tienen cuadros de enfermedades terminales. Muy bien, déjame hacer una pausa de 5 segundos nada más y sigo en contacto contigo. Te agradezco mucho que hoy estés con nosotros aquí en la entrevista. Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular, integrante de la Plataforma Unitaria de Venezuela, sigue con el proyecto de María Corina Machado, y al regreso mucho más de nuestra conversación.